Bien, vamos a entrar al estudio de el Salmo para hoy. Es un salmo muy importante, es el Salmo 51, uno de los más conocidos salmos que en todo el mundo es uno de los salmos más consultados, más buscados en Internet. Es extraordinario este salmo. Y es que el Señor lo inspiró y vamos a ver las circunstancias en que se escribió este salmo. Este es un salmo de David y este salmo, según dice el texto en hebreo, ocurrió, se escribió después de que David se llegó a Betsabé y el profeta Natán lo visitó. ¿Ok? Entonces es un salmo que es el salmo de la justificación por la fe. Es un salmo que debemos tener presente siempre, estudiar siempre, porque aquí está em, la justificación por la fe, el éxito en la vida cristiana. Entonces vamos a, siento que debemos recordar un poco las circunstancias en que ocurrió este salmo, porque así vamos a entender más a profundidad lo que, lo que escribe David, inspirado por el Señor. ¿Sí? Entonces, este no es un salmo como los otros. ¿Sí? Cada salmo tiene su carácter, ahí está. Ya vimos que hay esta profecía en los salmos. Pero es que este salmo es el centro del evangelio, es la justificación por la fe. Entonces, vamos a ver las circunstancias en que lo escribe David. ¿Qué fue lo que pasó? Brevemente, no vamos a ahondar tampoco en la historia, sino como tener un contexto. ¿Listo? Bien, ¿cuál era el problema de David? ¿Cuál era el problema de David? ¿Alguien sabe en la sala? Te diga, el problema de David era este. ¿Cuál era el problema de David? No había reconocido su pecado. No. ¿Cuál es el problema de David o sea, el problema que la arrastra, que lo llevó a cometer esto? Esto ya es como el punto Mm. culminante de su problema, pero no es su problema. El adulterio, la Adulterio. debilidad del Ujú. adulterio, la debilidad del adulterio. Ok, el adulterio, sí. Las mujeres. Vamos a ver desde dónde Sí, inicia esto. las mujeres, sí. Vamos a ver desde dónde inicia esto. Vamos a perdón, a Samuel. Está bien, capítulo 18 de Primera de Samuel, del primer libro de Samuel. Y aquí sucede, bueno, varias cosas. Saúl mm, tiene envidia de David y él no resolvió eso con Dios nunca, esa envidia que sentía. Y entonces Satanás pidió entrada y llegó un demonio y se apoderó de Saúl. ¿Ok? David tocaba himnos con el arpa y este demonio se iba. Pero tan pronto David dejaba de tocar himnos con el arpa, el demonio volvía a tomar a Saúl. Tanto que un día Saúl le arroja una lanza a David y David la evade 2 veces por intervención divina. David es protegido y David tiene que huir. Pasa el tiempo, entonces Saúl que es dominado por ese espíritu. Y mire lo que pasa en el verso 20 y 21. Vamos a decirle a la hermana Jessie que nos ayude. 20 y 21. ¿Qué pasa aquí? Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl, pues, dijo a David por su segunda vez, serás mi yerno hoy. David es muy jovencito y una de las hijas de Saúl se enamoró de David, Mical. Pero ¿qué dijo acá? Mire, mire quién está hablando. Mire que acá dice Saúl se dijo. Y ya vemos en lo anterior, usted puede leer lo anterior y se va a dar cuenta que Saúl está dominado por un espíritu maligno.
un demonio, ¿sí? Y ese demonio es el que habla acá. A veces uno se dice cosas, o sea, habla uno consigo mismo, ¿sí? Uno en el pensamiento habla con uno mismo, a veces Hasta murmura de las eso. personas o de cualquier cosa con uno mismo y eso ya se cuenta como murmuración. Exactamente, porque hay uno que no se le pasa ni los pensamientos que tenemos. Pero el problema va más allá, porque cuando hablamos con nosotros mismos, muchas veces realmente no es nuestra voz la que está en nuestro pensamiento, sino la voz de Satanás haciéndose pasar por nosotros para que pensemos que somos nosotros que estamos hablando consigo mismos. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Bien, entonces muchas Yo veces, ¿sí? perdón, yo entiendo esa parte, pero la otra es cuando dice que dice uno algo de pronto y dice, no, es que Dios habló por mí, yo no me di cuenta. Ahí sí yo no entiendo porque está bien lo malo, pero hay otras cosas que dice uno, pero porque si uno no se va a dar cuenta lo que Dios o lo que quiere decirle a una persona por Dios por medio de uno. Uno si en ese sentido, si uno se da dar cuenta y tiene y sabe qué dijo y por qué lo dijo. De pronto cuando Satanás es al contrario, Satanás sí, no, y también se da uno cuenta porque uno a veces por rabia o algo dice cosas y de pronto fue Satanás que lo hizo decir eso. Bueno, Pero sí, yo aclaramos. creo que uno sí se da dar cuenta. No, no se da uno cuenta. A veces no necesita uno estar con rabia o con tristeza o con... No, el enemigo le habla a uno sutilmente. Él maneja la sutileza. Cuando Satanás le habló a Eva, Eva supo que era Satanás, que le estaba hablando. No, no, porque le hablo Eso, muy, sí. eso. Ahí está el ejemplo con un escrito está. Ella no sabía, ella pensaba que estaba hablando era con un animal, una serpiente. No se percató ni siquiera que los animales no hablaban. Así de ida estaba, digamos, estaba entretenida, dice el espíritu de profecía. Entonces, muchas veces, de hecho, Satanás no se expone tan fácil. Él con sutilezas va alimentando la mente. Por eso es que uno tiene que estar en constante charla con el Señor Jesús e involucrarlo y llevarlo a todos lados donde uno vaya, a la calle, al Transmilenio, al banco, a mercar, a todo lado y al charlar con él. Eso es muy lindo estar con él, compartir con él es muy lindo porque él lo lleva a uno a comprar cosas buenas, con buenos precios, eh, sale uno por lugares que de pronto no había salido, o sea, salir con Jesús es muy lindo, hermanos, muy bonito. Entonces, muchas veces cuando descuidamos esa relación con Jesús, esa intimidad con él, pues Satanás entra y él se nos empieza a hablar, pero el problema es que Satanás habla con nuestra propia voz y entonces empieza a decir cosas. ¿Qué estaba pensando Saúl? ¿Qué fue lo que dijo el demonio? Se la daré a David, ¿a quién? A Mical, para que le sirva de lazo. Mire, ahí está la palabra lazo. ¿Y sabe un sinónimo para la palabra lazo? Que lo hemos visto en la verdad Sara Ma- Libres. Matrimonio que No. Cadena. 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 Cadenas espirituales, ¿se acuerdan? La serie que estaba la hermana Elcira enseñándonos allí de las cadenas espirituales. Pues ahí está, mire, ahí está la Biblia. Un lazo es una cadena espiritual. Con ese lazo, Tommy, sí señora, pero yo no trato de comprender por qué si Saúl conocía de Dios, por qué este demonio, o sea, se introdujo en él, en el cuerpo de él. por la Y, envidia que le sentía a David, acá está. Mire, ya. envidia. Y él no fue a Jesús
Sentir envidia en sí no es un pecado, es una característica del yo, de la mente de Satanás, de la mente del yo. El problema es cuando usted no va y le cuenta a Jesús, sentí envidia de mi hermano tal, mi hermana tal. Si usted no le cuenta, ese asunto queda ahí Y me y vino va a la mente ¿Mm? que Satanás a sí mismo le sintió envidia, celos A Jesús. a Jesucristo, sí, a Jesús. O Sí, sea señora. que entonces sí viene siendo un pecado, ¿cierto? Porque pues si le dio No, eso a Jesús, el pecado es ya un acto que tú haces por la envidia que llegas a sentir por alguien. ya, ¿Ves? Cuando yo quebranto uno de los mandamientos, eso es un pecado. Sentir algo no es un pecado. ¿Yo qué culpa si lo estoy sintiendo? Es que la mente carnal siente muchas cosas. El problema es que nosotros no vamos a Jesús a contárselas. ¿Sí me entienden? O sea, yo puedo sentir envidia, puedo sentir celos, puedo sentir muchas cosas. Todos los días sentimos muchas cosas, pero si tú no le cuentas a Jesús qué es lo que sientes, Él no va a poder ayudarte. No va a poder contrarrestar esa envidia. Si Saúl hubiese entregado esa envidia a Jesús, le hubiera dicho, Dios mío, estoy sintiendo esto por David. Ayúdame, sé mi fortaleza. Detén esta envidia que siento por él. ¿Usted cree que Jesús no le hubiera ayudado? Si Saúl tenía el Espíritu de Dios, ahí lo dice antes en otros capítulos, le hace la historia de Saúl. Él llegó a profetizar, él llegó a tener el Espíritu de Dios porque fue ungido para ser rey. Entonces él no era ningún ignorante de las leyes divinas. Tenía un profeta, uno de los mejores profetas de los grandes profetas, Samuel, lo tenía al lado, podía consultarlo cuando él sí, quisiera. Entonces imagínense, no tenía, él sabía lo que estaba sintiendo, pero él no le llevó eso a Dios. Entonces, claro, esto dice se enfureció porque la envidia causa ira, pero ahí todavía no ha pecado. Y ese dicho que cantaban de David, Saúl ha matado a miles y David a 10.000, eso le produjo furia, le desagradó. Claro, sintió envidia y celos de David, pero ahí no ha pecado, pero tampoco ha resuelto su problema de carácter, no se lo ha entregado al Señor. Y Y tenía entonces, desobediencia porque mire, a él antes de llegar David se le había quitado el reino sí, y por desobediencia, pero lo único que hizo fue endurecer cada vez más su corazón y no reconocer que fue desobediente y no reconocer la decisión del Señor. Y por eso cuando David llega, pues al sentirse amenazado, uno cuando se siente amenazado, mm, sea cierto o no, más me imagino que un hijo de Dios, pues claro, por eso sí, sintió envidia. él desobedeció una orden de Dios y nunca tampoco fue ante el Señor a resolver ese asunto, ¿ve? Entonces eso se va acumulando. Y entonces al siguiente día, mire, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, un demonio. Y ahí empieza a trabajarlo ya a su voluntad. Entonces Saúl ya no es dueño de sí mismo, ya no tiene voluntad. Entonces aquí ya comete pecado porque, por acá dice, mire, Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Satanás? ¿Quién en sus 5 sentidos va a hacer eso? Nadie. Satanás está hablando ahí y usó a Saúl para tratar de matar a David. Ahí ya es pecado. No matarás. ¿Sí ven? Intento de asesinato. Pero Entonces, una cosa que me hiciste acordar aquí de cuando no habló Saúl, sino ese espíritu o Satanás mismo. Esto es que cuando estaban hablando la hermana Lucy y tú, a mí me hizo acordar el ejemplo. Y dije, bueno, hay que probar los espíritus, ¿no? Y luego de pensar eso, me hizo acordar cuando Jesús le dijo a Pedro, cállate, Satanás. No se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Satanás. Y yo siempre he leído, dije, bueno, es Jesús, ¿no? O sea, si era hablando Satanás, era hablando Satanás, pero así de sutil fue que yo leo lo que dice Pedro, porque él le dice, cállate, Satanás, que Pedro fue lo que le dijo. Eso es muy engañoso porque digamos que tú no quieres el mal para tu madre, para tu padre, de pronto que hubieras estado en la época de Jesús y él es tu amigo, tú lo amas y claro,
está el no entender, el que él tiene que morir, no lo entendían, y dices eso porque lo quieres proteger, o sea, ¿cómo vas a decir eso? Y eso tan sutil que se ve como de que no quiero tu mal, ¿por qué? O sea, y le dijo, callas de Satanás, ¿quién iba a pensar? No, o sea, a mí no fue como una frase de ataque, de acusación directa, pero era Satanás el que estaba hablando, ¿no? Y no se imagina uno, ¿no? Ahí Claro, estaba como muy tapado. sí, así Por es. eso, por eso pienso que deberíamos pedirle al Señor ese discernimiento de espíritus. Tommy, ¿sí será eso cuando uno le dice al Señor, Señor, dame ese don del discernimiento de espíritus, es poder nosotros, sus hijos, discernir cuando es un demonio el que habla por medio de esa persona? Sí, señora, ese poder existe, Ok, pero yo no puedo tener un poder cuando yo no tengo comunión con el dador de ese poder. ¿Sí? Es como pedirle a, claro, sí, usted no va donde la vecina sin sí, conocerla de claro. buenas a primeras a decirle, oiga, me presta, no sé, alguna cosa. Usted primero le habla, usted primero la conoce, la saluda por lo menos, ¿cierto? Y luego después ahí sí, ay, ¿será que me puede prestar eso? Es que me pasó algo en la casa, ¿sí? O sea, tienes que tener una relación con él, porque es que nosotros, los seres humanos, queremos poder, pero lejos de Dios. O sea, que Él no se meta mucho en nuestra vida. Pero eso no es Sí. así, ¿ves? Entonces, a medida que tu amistad con Jesús va fortaleciéndose, va creciendo, Él no tiene ningún problema en darte dones. Entre ellos, el que acabas de mencionar, el discernimiento de espíritus. Eso existe, claro que sí. Entonces, el plan de Satanás para David era usar las mujeres como un lazo, como una cadena. Y la primera que usó fue a Mical, una mujer muy hermosa. Él era un adolescente, casi un adolescente. Ella también, pero él no llegó a consumar esa relación. Y entonces quedó como cuando usted lo prende, le activan la parte sexual, pero no puede consumar. Eso es un problema. Eso equivale a cuando los que hemos tenido algún abuso sexual, alguna forma de abuso, porque hay muchas formas de abuso sexual, eh, cuando niños que nos tocaron, que nos manosearon, que sí, todas esas cosas equivale a un lazo que se va creando en la vida de uno, porque a uno le estimulan esa parte sexual desde muy pequeño, cuando no, el niño no está preparado para eso. Entonces la parte sexual se desordena. Hay algo que se prende antes de tiempo y eso arrastra a la persona toda su vida. Si el Señor Jesús no interviene, toda su vida va a llevar eso. Entonces, bueno, eso se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Ese problema sexual. El caso es que David llegó a tener 8 esposas, pero Mical nunca fue de él, se la dieron a otro hombre. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, no podemos andar tanto en la historia de David. Quiero llegar es al punto donde ya se consuma o sea, llega este problema, este lazo llega al fondo del asunto. Y es cuando David conoce a Betsabé, ¿sí? Entonces, allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, allí vemos en el versículo 1 cómo comienza todo. Hermana Lucy, si nos ayuda a leer, versículo 1. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y el 2. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David Esa mandó a era. preguntar acerca de aquella mujer. Sí, ahí Y podemos alguien dejar. dijo, dime, Sí, acaba de leer el 13. Bueno, está bien, acaba de ¿no leer. es esta Betsabé?
hija de Elián, mujer de Urías hitita. David Bueno, envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. siga leyendo, hermana, hasta el 5, porque creo que el Señor quiere que acabemos de leer eso. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Ahí está el adulterio de David. Bueno, ¿ven? La persona tiene un lazo, una cadena. Esa cadena lo va arrastrando hasta que el enemigo, lo que quiere el enemigo con esa cadena es que usted llegue a caer bajo. Así de sencillo, a pecar. Y a cometer adulterio. Entonces acá David no solo cometió adulterio, porque cuando él se acuesta con Betsabé y se entera de que está embarazada, entonces él lo que hace es tratar de encubrir su pecado. ¿Ve? Justicias propias. Eso es lo que se llama justicia propia, cuando tratamos de encubrir nuestros propios males y faltas. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Alguien se acuerda lo primero que hizo David para tratar de encubrir su pecado? Una cosita antes Sí, es que yo, bueno, yo sí sabía que en cierta forma era para encubrir su pecado, pero lo que pensaba yo también, pero resulta que parece que no, era que lo que iba a hacer a continuación a lo que seguía aconteciendo su pecado, eh, era por obtener a esa mujer que le gustó, o sea, pero no es así, simplemente durmió con ella y chao. O sea, sí, como no, que no era por eso, yo pensaba que era por obtenerla a ella, porque la quería como mujer, pero resulta que la utilizó prácticamente. sí, él se acostó y ya, y luego está embarazada, entonces a ver cómo encubre ese pecado y ya manda a llamar a Urías, este Urías que es el esposo de ella, y trata de convencerle que vaya y se acueste con su mujer y disfrute, descanse de la batalla para achacarle ese hijo a él, ¿no? Decir, pues es un hijo de Urías y de Betsabé. Ese fue un primer intento, pero falló porque Urías no se despegó del palacio de David. David no hallaba cómo decirle a Urías, váyase a su casa. Y Urías, primero el deber y después el placer. El problema además es que Urías era un tipo honesto y era un tipo temeroso de Dios, además, pues usted puede leer abajo, entonces no era cualquier hombre. Entonces se metió con uno que estimaba mucho al Señor también, ¿no? Tommy, puede ser que David también arrastraba un pecado generacional, ¿cierto? O esa propensión. La propensión fue cultivada porque empieza desde Mical, desde Mical. Ah, Mm. En mm, este caso es cultivada, no fue ok. heredada, como No fue acabamos de leer. heredado. Ujú. Fue en su Ujú. casi adolescencia, muy joven, ¿ve? Un adolescente, pues darle una mujer hermosa y todo eso no era bueno para él. Además que era un plan de Satanás para tenerlo ahí con las mujeres. Y eso nos pasa a muchos, a los hombres y a las mujeres. Pero no hemos hablado de Betsabé. Usted ve ahí que Betsabé se niega a acostarse con No, David. no se niega. No hemos hablado de ella. Mm. Exacto. Ella no dice nada. Ella bien haberle dicho a David, no, señor mío, no haga tal cosa, como ofender al Señor. Sí, no, ella no hizo nada. Como José con la Eso, esposa del faraón, sí. O eso, él, o ella también diciendo, no, yo no le puedo faltar a mi esposo. exacto. Sí, era Pero, lo más. pero no, ella, Ellos ahí ah, también ya eran conocedores de la ley de los 10 mandamientos, ¿cierto? de todo, De de todo, todo. Ellos sí. son No, David, ni Señor se mío. diga. Conocía la justificación por la fe, aunque no la había vivido. Y es por eso que debemos ir a ese punto, porque el Salmo 51 se escribe cuando David comprende la justificación por la fe finalmente. ¿Ve? Eso es lo importante del asunto. Uno no tiene que llegar a caer hasta allá, ¿sí? Para entender la justificación por la fe, para vivirla además. Es que no es solo entenderla, es vivirla. Entonces esa es la invitación del Salmo 51.
David además entonces, como no le funciona el plan de tratar de achacarle ese hijo a Urías, ¿qué es lo siguiente que hace David? ¿Alguien se acuerda? O David ahí ya confiesa su pecado. No, No, él, lo no. pone en las primeras filas para que lo mate. Eso, exacto. Lo trata de matar. Imagínense. Entonces, miren que el pecado, cuando no se entrega a Dios, a Jesús a tiempo, eso va aumentando como una bola de nieve, hermanos, y se va. Y ahí David entonces va a cometer ya asesinato. Ya entonces quebranta el sexto mandamiento, ya no es el séptimo, ahora es el sexto, y ahí sigue uno. Hermanos, por eso uno no debe demorarse, hermanos, cuando uno se sienta así medio mal por algo, vaya y busque al Señor Jesucristo, vaya y hable con Él, vaya y arregle cuentas con Él, antes de que sea más tarde y la cosa se vuelva más grave. Entonces, David, al tratar de hacer sus propias justicias, lo que hace es hundirse más en el pecado. Entonces, después Jesús, el Señor, por amor a David, por amor a su nombre y por amor a David, envía al profeta Natán. El profeta Natán le cuenta una parábola donde dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que le había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él, un hombre pobre con una corderita. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo este merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Y entonces Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Qué le está diciendo el Señor a David en- en pocas palabras? Yo te amo, David. ¿Por qué me hiciste eso? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Te di todo esto porque te amo. El Señor había tenido paciencia con esa generación en cuanto a las mujeres y había permitido inclusive que David tuviera 8 esposas y muchas concubinas porque él heredó todas las mujeres de Saúl. Además, entonces no solamente eran las esposas, eran las concubinas que venían de Saúl. Y el Señor se las dio. Note usted que fue Dios quien se las dio. Yo las entregué y dice, y las mujeres de tu Señor, o sea, de Saúl. O sea, para el Señor eso no es bonito tener que aguantarse que un hombre tenga varias esposas, pero él en su paciencia aguantó eso también de David. Entonces le dice el Señor a David, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías, hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado además con la espada de los hijos de Amón, porque ellos estaban en guerra con los amonitas. Y ahora miren las sentencias que le da el Señor. Las consecuencias. 1, la espada nunca se apartará de tu casa. 2, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. 3, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y 4, el niño que está esperando Betsabé va a morir. ¿Cómo dijo David que debía pagar el hombre de la parábola? ¿Cuántas veces? Mírelo acá. Con la 4 muerte. veces. Mire, 4 veces. Dice, merece morir y debe pagar 4 veces. ¿Cuántas sentencias le dio el Señor? Pues las que pidió David, 4. Sí, él mismo las pidió. Impresionante, Ay, él mismo dio la sentencia. impresionante. Esto es impresionante realmente. 1, 2, ¿sí?
1, la espada. 2, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. 3, tomaré tus mujeres delante de ti, se acostarán con ellas. 4, morirá el niño que has nacido. Imagínense, cuando uno es descubierto así de esa forma, cuando uno es reprendido por el Señor, yo no sé usted, pero a mí me ha pasado, uno siente una cosa tan fea. Sientes que le has fallado. O sea, es que fallarle nomás a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija, ya duele. ¿Cómo era fallarle al Señor Jesucristo? ¿Mm? Se siente uno tan mal. Entra uno en una tristeza, en un congojo, en una amargura de espíritu. Empieza el yo a reclamar. O sea, es una explosión de emociones que siente uno. A veces uno, de primeras, uno niega las cosas. Sí, esa es la reacción como normal, negar las cosas. Pero todo estaba tan claro y David empieza a sentir las consecuencias. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo el niño. David rogó a Dios por el niño y ayunó, mire, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Es ahí en ese ayuno, es ahí en ese momento que le escribe el Salmo 51. Pero hay una promesa, mire. ¿Qué dijo David en el versículo 13? He pecado contra el Señor. Cuando el Señor le diga algo, no se ponga a discutir, hermanos. No, eso es lo peor que uno puede hacer, se lo digo por experiencia. Agache su cabeza y diga como David, he pecado contra el Señor. Enseguida que David dice eso, se le da una promesa. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque él dijo, ese hombre de la parábola merece morir. Y así era, porque es que David conocía muy bien la ley de Dios. Y debe pagar 4 veces por la cordera. 4 veces no lo dijo así al azar, ¿no? Eso está en la palabra, en la ley del Señor. Pues eso mismo se le dio a David, pero se le perdonó la vida. Aquí está la misericordia de Dios. ¿Ok? Dios es justo. Mire, 1, 2, ¿sí? 3 y 4. Y te va a perdonar. No morirás. Pero ahí está también la misericordia. Cuando Dios castiga, puedes ver la misericordia de Dios también. Entonces, no es solo juicio, consecuencias, sino también misericordia. Y eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Porque ahí, ¿quién fue el ofendido principal? ¿Quién fue el ofendido? Cuando nosotros pecamos, ¿quién está ofendido? En primera instancia, ¿quién es el que al que ofendemos, al que le Jesús, hacemos mal? A Jesucristo, exactamente. Es a Él a quien hacemos mal. Entonces, Él es misericordioso y sabemos que lo que Él nos pone es justo. Eso duele más. Y ahí David compone el Salmo 51. En medio de ese ayuno, cuando el niño está enfermo, él empieza a entender, comprender eh, su condición, sobre todo. Y la oración que hace ahí sale del alma. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Las notas al margen dice, de manera que estés justificado cuando hablas. Y en acá en hablas dice, muchos manuscritos dicen tus palabras. Podríamos, esta frase en otras Biblias aparece como
de manera que estés justificado en tus palabras. Y acá en reproche, literalmente es puro, o sea, y eres puro cuando juzgas, le está diciendo al Señor. Sin reproche, o sea, Él es transparente. Jesús no hace nada en lo oculto, digamos por allá, a escondidas como Satanás. Él no se camufla. El Señor habla, y es puro cuando habla, es transparente, eso es lo que indica la pureza. O sea, entonces David, ¿a qué apela él? A la misericordia de Dios. No sé quién quiera comentar algo que le llame la atención de esta primera porción, ya con el contexto que tenemos, ¿no? A mí me llama la atención mucho, ¿no? Pero donde dice en el primer versículo, conforme a lo inmenso de tu compasión, me hace acordar que esa misericordia, esa compasión que está hablando David ahí es porque le perdonó la vida, ¿no? Que la misma ley él sabía y él había dicho que era morir y obviamente pues lo sabía y pues el Señor tuvo compasión y misericordia y se la perdonó. Sí, O sea, ese detallito no se cumplió a pesar de que estaba en la ley, pero eso es la compasión. misericordia de Dios. Imagínate si el Señor nos diera todo lo que realmente merecemos, ¿no? Merecemos la muerte. Borra. Mira, ahí empieza lo que es la justificación por la fe. Borra mis transgresiones. Pero no es solo borrar allá del libro, no. Mire, David dice, lávame. Y no un poquito. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. El Espíritu Santo le da a David arrepentimiento genuino, porque eso lo da el Espíritu Santo. Saúl no se arrepintió. Usted lo puede leer. David sí se arrepintió, porque es un don del Espíritu Santo. Reconozco mis transgresiones. Y el ofendido es Dios. Por eso dice David, contra ti solo he pecado. Y reconoce que el único en quien hay justicia es Jesucristo, no hay más. Eres justo, acá lo está diciendo. Tú sí eres justo. Yo soy malo. Mi pecado está siempre delante de ti. Ese es el tipo de oraciones que quiere el Señor que tengamos, que reconozcamos. Que no nos quedemos solo en reconocer, sino que declaremos que el único que es justo y en quien hay justicia es el Señor Jesús. Que nosotros no somos nada, hermanos. Nada. Sin la misericordia de Dios no tendríamos nada. Y el único que nos puede limpiar y perdonar es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Cantemos. Vamos a cantar Culpable soy de Michelle. Yo era culpable y tú tomaste mi lugar, solo por darme vida. Aquella cruz no era hecha para ti, era justo a mi medida. Aquel castigo para mí, cual pecador, no te importó, lo soportaste, mi Señor. Grande es tu amor, oh Señor. Nadie me ama como tú, sabiendo bien quién era yo. Tú me amaste sin medida. Yo culpable soy y moriste tú por mí.
sabiendo que esa cruz era justo a mi medida. Yo culpable soy. Como cordero fue llevado hasta la cruz, no se escuchó su voz, solo el sonido de los clavos traspasar las manos del maestro. Fuiste clavado en una cruz hasta morir, sufriste todo solo por salvarme a mí. Grande es tu amor, oh Señor. Nadie me ama como tú, sabiendo bien quién era yo. Tú me amaste sin medida. Yo culpable soy y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era justo a mi medida. Yo culpable soy. Oh Señor, nadie me ama como tú me amaste, tú tal como soy, mi Señor. Moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era justo para mí. Yo culpable soy y moriste tú por mí, sabiendo que esa cruz era justo a mi medida. Yo culpable soy. Gracias, Señor, por tu amor. Culpable soy. Culpables somos. Continuando con el Salmo, en el versículo 5 al 9 dice lo siguiente. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Vamos a leer para complementar el espíritu profecía. Querida esposa, ¿me ayudas, por favor? ¿Nos ayudas con estoy leyendo el capítulo 71 del libro Patriarcas y Profetas? Listo. Aquí estamos a leer este pedacito. 775. 1. Listo, dice la Biblia, tiene poco que decir en alabanza de los hombres. Dedica poco espacio a relatar las virtudes hasta de los mejores hombres que jamás hayan vivido.
Este silencio no deja de tener su propósito y su lección. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Realizan sus buenas acciones por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Como lo deben todo a Dios, la gloria de cuantos son y hacen le pertenece solo a Él. Ellos no son sino instrumentos en sus manos. Bueno, ahí está un escrito, está. Nosotros no tenemos nada bueno. Las buenas cualidades que podemos tener, de quién son realmente, mire, acá lo dice. Son dones de Dios. Por eso en la Biblia no encuentras a nadie que se le ensalce por sus buenas cualidades. A nadie. Que es que eso todo es de Dios. Si tú eres, no sé, estudioso, ¿quién te dio eso? ¿O es que tú naciste así estudioso? No, fue Jesús. Ese don te lo dio Jesús para un propósito. Si tú eres buena en la cocina, haces platos riquísimos, te va bien cocinando. ¿Eso es porque eres talentosa? ¿Es porque innatamente en ti tienes habilidad en la cocina? ¿Quién te dio eso, hermana o hermano? Fue el Señor. Son dones de Dios. Ay, es que ella es linda con los niños. Salió así, natamente salió buena para los niños, linda con los niños. No, eso se lo dio Dios. Deja de ensalzar al hombre, ensalza al Señor Jesucristo, que es el dador de todos sus dones. Esas cualidades son instrumentos, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces uno no debe ensalzarse, hermanos, eso es muy peligroso. ¿Alguien quiere comentar del partecita del Salmo? Notan que David no se ensalza ahí. Él dice, yo soy malo desde que me concibió mi madre. Es más, mi madre me concibió en pecado. Yo nací en iniquidad, o sea, no hay nada bueno en mí, está diciendo David. ¿Cuál parte le llama la atención? ¿Alguien? Bueno, me llama la atención donde dice, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dice, pero antes dice que tú deseas la verdad lo más íntimo. Yo lo entiendo, es la verdad que uno le dice a él, ¿no? A Jesús. Y pues ahí está, eso no se hace en público, ¿no? En lo secreto el Señor le hace conocer la sabiduría. Y yo veo que en el verso 8, no sé qué opinen, está pidiendo lo que está pidiendo que le dé el perdón, escuchar eso que ya Jesús lo perdonó para que se le devuelva, o sea, que tenga gozo y alegría y se regocijen esos huesos que pues ahorita ha quebrantado, ¿no? Por lo que siente David. Entonces ahí le está pidiendo a Jesús que quiere ya, o sea, que anhela escuchar que ya Jesús lo perdonó. Sí, Pues también en general en todo el 50, todo este Salmo 51, también se ve la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que convence de pecado, ¿cierto? sí, Entonces, pues también ahí vemos esa parte. Y, y varias veces él dice, borra todas mis iniquidades, ¿no? Porque pues a veces a uno le parece que como que le falta, ¿no? Falta que todavía que borre muchas cosas que tiene uno. Eh, y como que no basta decir una sola vez. Y ahí también él dice, con hisopo, lávame. Sí, ruega como varias veces. Es tanto ese carga del pecado que él siente que también siente
tiene que hacer mucho para que le borre todo eso que hizo él y se le quite ese peso que tiene encima, y así le pasa a uno a veces. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Cómo debe uno de hacer. Incluso varias veces uno le toca, ¿no? Yo me imagino que todo el tiempo, ¿no? En pedirle al Señor que borre tanta cosa que tiene uno, por alguna u otra razón uno lo tiene. Cuando el Espíritu Santo está tocando el corazón, hermanos, uno lo repite 1000 veces, no porque toque repetirlo, sino porque de verdad lo siente, ¿sí? Que hay que repetir. Porque uno quiere tener la seguridad del perdón. Y eso, donde dijo acá la hermana Jessie, ¿no? Hazme oír gozo y alegría. Oír. Es que él pide oír gozo y alegría. Él no le está diciendo hazme sentir gozo y alegría, no. Hazme oír. Porque él quiere escuchar el perdón. Y también recuerden que él está orando por su hijo, que es un bebé, que está enfermo y él sabe que va a morir. Y él Eh, dice, bueno, por lo menos de pronto el Señor tenga compasión y le perdone la vida a él también. Se me vino algo a la cabeza. No sé si también se referirá ese hazme oír gozo y alegría, porque al Señor le da mucho gozo y alegría cuando ve que tuvo arrepentimiento genuino, y eso es de pronto es lo que quiere David confirmar. Sí, puede ser. Interesante. Él pide muchas veces, mire, lávame, 1, 2, límpiame, 3, borra. Luego acá, 4, purifícame. 5, lávame. ¿Notan? Borra otra vez 6, todas mis iniquidades. Y es que la justificación por la fe tiene un componente que es de limpieza. Eso no es solo perdón, hermanos, porque imagínense donde o sea, el perdón del Señor es completo. A veces nos confundimos, pensamos que pedir perdón es simplemente pedir unas disculpas al Señor y ya, pasó y usted sigue. No, porque es que cuando el perdón es completo, el perdón, Dios perdona, Dios también limpia. O sea, ese perdón incluye la limpieza, porque David es consciente de su lazo. Acá ya sabe que su lazo lo ha llevado muy lejos. Su problema con las mujeres es algo que no le permite practicar justicia, no le permite avanzar en su relación con Dios. Entonces él desea que Dios le quite, lo libere de ese lazo, porque él sabe que si él se para de ahí y no está limpio, él vuelve a cometer lo mismo, hermanos, porque puede pasar el tiempo, ya uno se siente mal y después otra vez va a sentir deseo por estar con otra mujer y con otra y otra y otra. Entonces él no quiere más eso, él está cansado, él aquí ya tiene cierta edad y ya con tantas mujeres en su palacio, y él hace como un recuento de su vida sexual, de su vida con las mujeres y dice, no más, estoy cansado de esto. Entonces él está rogando por una limpieza total. Por eso dice acá, lávame por completo. Señor, solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo confiar en mí, yo no confío en mí ya. En este punto el Señor le enseña a David a no confiar en sí mismo, que es un gran problema. Si gustan podemos cantar. Ana Jessie. Es que yo quería compartir un párrafo que había leído hace poquito, y dice, ya ahorita les digo en dónde es. Dice, el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para minorar su crimen.
Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios. Vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación y vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Amén. Esa es la lucha del cristiano. La lucha nuestra no es guardar los 10 mandamientos. Ya sabemos que la ley es muy alta, muy alta. Nuestra lucha es estar en oración, en aflicción, en ayuno, en meditación, dependiendo de lo que el Señor ponga en nuestro corazón, pero ser perseverantes en la oración, como dice allí Pablo, constantes en la oración. ¿Ok? Esa es nuestra verdadera lucha, esa es nuestra parte, la parte principal que nos toca. Estar en lo secreto con el Señor, en lo íntimo. Mire que el Señor desea la verdad en lo más íntimo, o sea, a Él le gusta llegar al fondo de las cosas. Ya las conoce, pero Él desea que tú con Él llegues al fondo de las cosas. Si tienes un problema, probable ese problema no es la raíz. Tienes que ir allá a lo más íntimo. Ay, que eso es lo que Dios desea, eso es lo que Él quiere. Y allá en lo secreto me harás conocer sabiduría. Allá el Señor le va a hablar y le va a hacer entender su condición. O usará, como el caso de David, un profeta, o le dará sueños y le responderá por medio de sueños. Los sueños no son exclusivos de los profetas. Por ejemplo, ¿no ha soñado usted con un baño sucio, así, con excremento? Eso es un sueño de parte de Dios, muy posiblemente, y le está diciendo a uno que uno tiene inmundicia y uno no ha ido a Jesús para estar a cuentas con Él. Eso es un llamado de atención, por ejemplo. Y uno a veces deja pasar esos sueños, ay, soñé con esto y ya. No, es Dios que te está hablando y tú no te has dado cuenta. ¿Ves? Cositas como esas no hay que pasar por alto. Bueno, podemos cantar, yo creo. Sí, vamos a cantar Salvador a ti me rindo, de la hermana Andrea Romero. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti.
Seguimos con verso 10 al 11, al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice acá la nota al margen, sosténme con un espíritu de poder o firme, un espíritu de firmeza. Imagínense lo que está pidiendo David. Interesante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán, dice la nota al margen, o volverán a ti. Bueno, ¿qué les llama la atención, hermanos, de este segmento? Para subrayar, para destacar. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sí. Cuando David fue ungido rey, el ungimiento quiere decir que se le da el Espíritu Santo. Desde luego, porque Uy. el cargo de rey no es cualquier cosa, ¿no? Un Iba a ser un corazón, representante de Dios. ¿Sí? sí, corazón limpio. Noten que David dice crea, no dice Crea, cámbiame. Él no crea. dice, no dice crear. Y esta palabra es la misma que aparece en Como, Génesis 1:1. como hacerlo nuevo, Sí, de ¿cierto? ceros. Exacto. Y esa palabra crear es la de Génesis 1:1. En el principio creó Dios Los los cielos y creo, la tierra. sí. O sea, crear de la nada es el único que puede hacer eso es Dios. ¿Ven? Entonces él no dice ahí mejórame, cámbiame. No, él no dice eso porque eso no se puede. Ya leímos, ¿te acuerdan que leímos a A.T. Jones y ahí decía que este yo ya está dañado? O sea, la mente del yo ya está dañada, quiero decir. Entonces no se puede arreglar, ni remodelar, ni... No, es toca volverla a hacer. Por eso dice el Señor, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, eso es volver a nacer, volver a ser creado del corazón. Y ese renueva Ese sí es el también espíritu, el espíritu. Sí. porque el espíritu quedó afectado. El espíritu con E minúscula es el aliento de vida que tenemos nosotros, que se nos dio como existencia, es nuestra existencia. Entonces ese espíritu es la parte espiritual del hombre, ¿no? El hombre es físico y espíritu, pero nosotros está más, digámoslo así, la parte física es la más sobresaliente, la carnal, y el espíritu está como en una prisión, está como sometido a los deseos de la carne. El espíritu no tiene voluntad. El espíritu está encerrado en este cuerpo y el espíritu quisiera hacer lo bueno, pero no puede. El cuerpo de la mente carnal le gana, la parte carnal lo domina. Entonces, por eso David pide renovación para su espíritu, ¿sí? Pero pide un espíritu recto dentro de él, no un espíritu de codicia, ni de maldad, ni de adulterio. ¿Algo más? Sí, El, bueno, sí, pues ahorita sí. Bueno, no, ahí yo veo lo que le hace poco, ¿no? La pureza, él está pidiendo la pureza. Y mira la palabra restituir, ¿no? Que es que le retorne, que lo mande de vuelta eso que él había sentido antes, entonces el gozo de la salvación y reconoce que el que lo sostiene es de su espíritu, ¿no? Que él es el que lo sostiene a pesar de que le devuelva su gozo de la salvación. Reconoce que aún así de ahí en adelante el único que lo puede volver a sostener es su espíritu.
Y me parece muy chévere porque Sí, en el poder de Jesús se perfecciona nuestra habilidad y cuando hay victoria y la hace Jesús, no la victoria de Dios, eh, la persona enseña y el Señor le pondrá en algún momento o una persona que sufre de lo mismo que uno sufrió, de lo que fue perdonado, y eso es lo que uno enseña para que vayan a Jesús y puedan tener también arrepentimiento genuino, ¿no? Lo que yo veo en el verso 13 también. interesante. Que O ese, sea, ese, ujú, ese poder como esas ganas, como esa sabiduría para uno enseñar, ¿no? Los nuevos caminos. Y pero miren que él pide firmeza. ¿Por qué creen que él pide un espíritu de firmeza? Él dice, sosténme con un espíritu de firmeza o de poder. Para no volver a caer, Claro, porque mire, el que cree, el que cree que esté firme no caiga, pero si su firmeza está en Jesús, la promesa va a estar de que va a tener victoria siempre, desde que esté con Jesús. claro. aquí, David estaba diciendo, no puedo ver una mujer, no me dan. O sea, él sabe que el pecado comenzó desde que él empezó a mirar con deseo a Betsabe. aquí en esta versión dice, ¿qué? Y espíritu noble me sustente. Espíritu noble. Ok. Pues en lugar de sosténme con un espíritu de poder no querer, pues me imagino que querrá decir lo mismo, ¿o qué? Los tres se Espíritu, complementan sí, porque él le pide un espíritu de firmeza para sostenerse en su palabra, para no sucumbir ante la tentación. Pide espíritu de nobleza porque en él no había nobleza, ya vamos a ver en un escrito. Y desde luego eso es un espíritu de poder porque no tiene voluntad la persona. Cuando tiene una cadena, piensa en su cadena, ¿sí? Pronto la cadena de David eran las mujeres, pero piensa en su cadena. Mire, usted por más que lo intenta no puede, su cadena le jala, le jala, ¿ve? Entonces no va a poder si no tiene ese espíritu que le está pidiendo. Y una nueva creación en el corazón, no se puede. Eso es lo que está pidiendo ahí, por eso es pura justificación por la fe. Él ahí ya empieza a vivirla, a comprender que él no puede. Por más que lo intente, no puede. Entonces empieza a hacer la oración correcta, ¿ven? Y él, o sea, él dice, claro, cuando ya tiene un corazón nuevo, corazón limpio, ya tiene un, Hermanos, ¿me escuchan? sí, lo escuchamos. Ah, ok, ya. Un momentito que sé. Entonces noten que él está diciendo, yo voy a enseñar a los transgresores tus caminos, o sea, voy a enseñar el evangelio, voy a predicar. Y los pecadores se convertirán a ti. Interesante. O sea, David se iba a convertir en un predicador después de esta experiencia. ¿Qué iba a predicar? Justificación por la fe. Lo que él vivió, su experiencia con el Señor. Para que otros no lleguen a esos extremos. Desde este punto es donde el Señor dice de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí ya vemos, desde este punto en adelante, vemos a un David diferente, porque el Señor aquí le va a dar lo que él está pidiendo. Interesante. Es lo que dice en este texto del Espíritu Profecía. Maná Lucy, aquí está. Dice, el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí
fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a minorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Si notan cuál fue el origen, la raíz allí de su pecado. La confianza y el ensalzamiento que él tenía de sí mismo. Eso. También las relaciones con las naciones vecinas. Yo recuerdo que el Señor le dijo que no tenía que hacer ninguna alianza, ¿sí? O relaciones con esas. Eso nos pasa también a nosotros hoy en día, ¿sí? Sí, Pienso que las relaciones que uno haga de amistad, ¿sí? Nos pueden llevar a, a tener, digamos, eh, ese, a veces pues hay adulación, ¿sí? Y a veces lo que se comenta entre amistades es de querer tener el mejor trabajo, de querer tener dinero, de querer tener las cosas superficiales de esta vida, ¿no? Entonces, eso también lo puede desviar a uno, ¿sí? sí, Anhelar hermano. las cosas de este mundo. Y ya vemos que todo esto perecerá. Ya vemos, el Señor nos ha mostrado todo, que esto va a perecer, entonces no anhelemos eso, anhelemos lo que el Señor tiene allá para los obedientes, esas mansiones celestiales, ese hogar tan bello, esas ciudades que el Señor está preparando allá en el cielo. Anhelemos eso. Amén. Amén. Sí. Bueno, eso es bien importante, ¿no? Cuando uno comienza a confiar en su propia fuerza y sabiduría, ahí vienen las caídas más duras. Cuando esas adulaciones hacen su efecto y empezamos a mirarnos a nosotros mismos en lugar de mirar a Dios, de apoyar nuestra fuerza y confianza en Él, ahí el enemigo es que empieza a trabajar, ¿nota? Él no empieza, o sea, Él no nos va a empezar a trabajar haciéndonos caer enseguida, ¿no? Sutilezas, cosas sencillas, frases que nos influencian. Una frase puede hacerle mucho daño a una persona, una frase de adulación o ensalzamiento. Cuidado con eso, con los hijos sobre todo. Que usted ensalce a su hijo pensando que es que su hijo es un genio, porque sí. O cuando usted ensalce al esposo o a la esposa, eso le hace mucho daño a esa persona. Usted no sabe, usted puede estar siendo usado por Satanás para causarle ese daño a su familiar, sea cual sea la relación que tenga. El enemigo lo puede usar a usted muchas veces. No adule a los hijos, no adule a los esposos, no adule a la adulación no es de Dios, eso es de Satanás. ¿Cómo llegó Satanás con Eva? Dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Profecía que la aduló. Y dice una palabra, el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, hay una palabra inclusive más fuerte. El enemigo le coqueteó, ensalzó la belleza de Eva, ahí lo dice, léalo en Patriarcas y Profetas, eso no fue así nomás. Entonces Eva quedó encantada con las palabras de cómo le estaba hablando de bonito.
Es que Satanás no habla feo, hermanos. Uno a veces piensa que es que Satanás habla feo y no, no, es que él es muy, o sea, él es muy sutil. Nosotros no podemos detectarlo. Imagínense si Eva recién creada, una mente prodigiosa, no logró detectarlo, imagínense qué se puede esperar de nosotros. Por Pues, eso, por eso el Señor Jesús nos está mostrando todo esto en este estudio. Ahí Él nos está enseñando, ¿sí? Nos está diciendo, mire, tengan cuidado, ese espíritu que ustedes tienen de confianza en sí mismo, ¿m? Y ese ensalzamiento que muchas veces uno, uy, no, yo no voy a caer, yo no caigo, yo no, yo voy cada día santificándome más. Entonces aquí el Señor Jesús, para que cuando en el momento que, si Él permite que se nos presente, vamos a decir, Dios mío, uy, no, no, yo no me puedo caer en este ensalzamiento que mis amistades me estén diciendo, ¿sí? O no puedo dejar de confiar en la palabra de Dios, no, no debo dejarme guiar, ¿sí? Por personas o por amistades o por familia que aún no hay ese convertimiento o ese sentir de seguir a Cristo, ¿sí? Uno muchas veces van de la familia y la familia, no, mira, este poquitico de aquello, eso no te va a caer mal, eso por un día que tomes o comas esto, eso no te va a pasar nada, ¿sí? Entonces uno muchas veces le cree más a esa palabra, ¿sí? Que no es palabra de Dios, porque Dios nos quiere dar lo mejor y nos pone ahí, vea, como nos está poniendo ahorita acá. Mira, ojo, tengan cuidado, no, como a David, que no les pase como a David. Y dejamos entonces de creerle a un Dios, ¿sí? En su palabra. Y le creemos más a nuestras amigas, amigos, familia, y ¡pum! Caemos, ¿sí? Pero gracias por ese amor de Jesucristo que, que a pesar de, Él nos sigue insistiendo. Mira, no hagan esto, no coman esto, no hablen esto. Gracias a Él, gracias a esa gracia exagerada de nuestro Dios que tiene para con nosotros, porque cada vez más somos tan indignos, tan llenos de, de ingratitud y de desobediencia, ¿sí? Porque tenemos un corazón desobediente. Queremos hacer es conforme a nuestra propia justicia y nuestro propio pensar y lo que yo diga, no es lo que Dios ordene o lo que Dios nos enseñe, no, muchas veces nuestro corazón está tan arraigado en esa desobediencia que lo queremos hacer es conforme a nosotros nos gusta y no es así. sí, Entonces el Señor nos sigue ayudando para que podamos es agradarle a Él y no a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas o a nuestro propio esposo también o a nuestra propia esposa, sino que seamos guiados por el Señor Jesús. En el nombre de Jesús lo declaro. apoyo lo que dice la hermana Lucía, así es. ¿A quién agradas más? Vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar entonces con este canto del Espíritu Santo de Michelle. Al cielo quiero llegar, mirar toda su gloria, para estar allá con ángeles cantar, a Jesús debo imitar. Un amigo me dio Cristo que me muestra cómo es Él, sus palabras me recuerda y me ayuda a obedecer. Le
enseña cada día. Es el fiel consolador. Y cuando Jesús partió, al Espíritu Santo nos envió. Vamos a terminar el salmo, que es la última sección. Dice lo siguiente: líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Desean comentar, hermanos, de esta parte? Si desean subrayar. Tommy, ¿esos delitos de sangre eran cuando derramaban sangre en las batallas o a qué hace referencia ahí? No sé, pensemos a ver qué puede ser. A mí lo que se me ocurre es Delitos de el sangre. asesinato que cometió, ¿no? Sí, Que claro. volverá a cometerlo, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Ajá, Sí. sí, ahí no hace Pero referencia. sí, porque dice entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia, ¿no? Bueno, ahí habla de lengua, ¿no? También matar es murmurar, ¿no? Pero pues en este caso, en el caso de David, su problema fue un asesinato físico, ¿no? Sí, sí, señora. Sí, interesante. Y no solamente a Urias, ¿no? ¿Quién más muere ahí? El niño. Así es, mire, más sangre derramada. Ven, hermanos, el pecado es terrible, eso no solo, eso afecta a otras personas también. Uy, sí, claro. O sea, el pecado es terrible, es pecaminoso, ¿no? O sea, con razón el Señor odia el pecado. Y así Que nos, tenemos que llegar el ser humano, ¿no? A odiarlo, odiar el pecado. porque sí, él nos ama mucho y pues se le duele también nosotros en esas cosas, ¿no? Mira, David, tanto que lo amaba ir por un ratico pues, de placer mundano, ¿no? Placer prohibido. Mire todo lo que sucedió, 2 muertos. Y lo que va a pasar después, ¿no? Que eso no se queda ahí, tristemente. Uno de sus hijos se subleva, otro hijo viola a su otra hija, o sea, se cumple lo que el Señor dice, las consecuencias. Entonces, el pecado es una enfermedad, hermanos. Y el Señor desea sanarnos de esa enfermedad. Y eso, por eso dice acá David, él entiende que esto no es de sacrificios y holocaustos. No, el Señor le está enseñando que eso no significa nada si el corazón está lejos de Dios, si no hay una contrición, ¿sí? Un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, eso no vale de nada que guarde el sábado, que tome la cena del Señor, que eso no vale de nada, hermanos. Estos son los sacrificios que Dios quiere. Espíritu contrito y corazón contrito y humillado. Eso es. ¿Ok? Ya lo demás será acepto ante el altar del Señor porque tienes un corazón como desea el Señor.
Ahí sí te van a agradar los sacrificios de justicia, mire, son sacrificios de justicia. Interesante la palabra que usa ahí. O sacrificios justos, dice la nota al margen. El holocausto y el sacrificio perfecto o completo, miren. Por eso de nada sirve que guardes el Shabbat si en la semana no se ha puesto a cuentas con el Señor. No. Y a veces el Shabbat del Señor es el día en que nos santifica, es decir, que nos llama a cuentas. No se te haga extraño que los sábados sea el día en que el Señor te haga sentir mal por tu pecado, por lo que hiciste, te haga caer en cuenta de cosas que cometiste, para que estés con Él, en las manos de Él y Satanás O no cosas tenga que se cómo están reclamarte. cometiendo, ¿cierto? Es O cosas que se estén exacto. cometiendo. Y el Señor redarguye cada vez que se tocan temas tan interesantes, ¿sí? Él nos está redarguyendo en todo. Entonces, gracias a Dios, ese Dios es amoroso y quiere No, que nosotros vayamos sí, a Él. sí, hermana Lucy. Sobre todo que no es casualidad que haya tocado este salmo, hermanos. Hoy, ¿no? El Señor está llamando. Yo siento que Él está llamando a cada uno de nosotros. Vamos a confesar, vamos a hablar con Él. Hay cosas que de pronto ni sabemos que cometimos, pero Él te las va a decir si vas en oración. Le dice, muéstrame, como decía David, examina mi corazón, muéstrame mis iniquidades. Esa oración hay que hacerla, hermanos. Entonces, esto no se trata de obras, no se trata de, ya lo hemos aprendido. De eso de nada sirve si mi corazón está sucio, delante del Señor está deshonesto. Eh, bueno, no sé si alguien quiera añadir algo más. Bien. De nuevo se nombra la palabra Sión. Recuerden que Sión está asociada con ¿qué? ¿Con quiénes? Cuando ustedes ven la palabra Sión en la Biblia, inmediatamente ¿con quién está relacionado? Esa es la morada de Dios, Dice Monte de Sión, sí, la muralla. Ujú, el mismo. Mm. Y inmediatamente ¿con quién se relacionar? Jesucristo. Con los 144.000. 144 Ah, mil. Recuerden. Bueno, ahí vamos claro, aprendiendo. sí. Porque ese es el emblema o la señal de los 144.000. O sea, qué quiere decir? Que esta experiencia que pasó David es la que tiene que vivir los 144.000. Esta, la justificación por la fe. Esta, la victoria sobre el pecado. Esto es. Entonces, siempre que se nombre la palabra acción, inmediatamente eso es como un mensaje para la última generación. Eso es como que, miren, esto tienen que tenerlo en cuenta. Bien, vamos entonces al momento de oración. Hemos terminado por hoy. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga.